Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación acerca del marco legal en Panamá de la equiparación de oportunidades. En este caso estaremos observando lo que son la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, que es la ley base sobre la equiparación de oportunidades, y también veremos la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, en donde se reforman algunos artículos de la Ley 42. Es de provecho recordar que las leyes ponen límites entre la libertad que cada persona tiene para actuar y la libertad de los demás. Si no hubieran leyes, no habrían derechos. Por ende, las leyes establecen deberes y derechos a todos los ciudadanos por igual para que la convivencia social sea posible. El artículo 1 de la Ley 42 nos dice que se declara de interés social el desarrollo integral de la población con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, derechos y deberes que el resto de la sociedad, con miras a su realización personal y total integración social. También se declara de interés social la asistencia y tutela necesarias para las personas que presenten una disminución de sus facultades. Por otro lado, tenemos el artículo de la Ley 15 que dice que se declara de interés social el garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la adopción de medidas de inclusión e integración, acción afirmativa y ajustes razonables, en igualdad de condiciones y calidad de vida, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Constitución Política de la República y demás normas que amparan los derechos de esta población. También aquí se declara el interés social por la asistencia y tutela para el ejercicio de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas. En el artículo 2 de la Ley 42 se establecen los objetivos de esta ley. Primero tenemos crear las condiciones que permitan a las personas con discapacidad el acceso y plena integración a la sociedad. Como segundo punto tenemos garantizar que las personas con discapacidad, al igual que y todos los ciudadanos, gocen de los derechos que la Constitución política y las leyes le confieren. Como tercer punto tenemos servir de instrumento para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social y el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Como cuarto punto tenemos establecer las bases materiales y jurídicas que permiten al Estado adoptar las medidas necesarias para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, garantizándoles salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura, así como una vida familiar y comunitaria. En el artículo número 2 de la Ley 15 tenemos dos puntos importantes que se agregan a los objetivos. Tenemos el quinto punto que dice fomentar la creación de veedurías ciudadanas conformadas por familiares, organizaciones no gubernamentales constituidas, gremios y la sociedad civil como instrumento de apoyo. Y como sexto punto tenemos asegurar el apoyo que las familias requieran para ofrecer las condiciones necesarias para una crianza y desarrollo integral de sus hijos con discapacidad. En el ámbito de salud, habilitación y rehabilitación tenemos los siguientes artículos para resaltar. El artículo 14 de la Ley 42 dice así: las personas con discapacidad tienen derecho a la salud y al proceso de habilitación y rehabilitación integral. De no ser posible la completa rehabilitación, la acción rehabilitadora tendrá por objetivo desarrollar sus destrezas y dotarla de elementos alternativos para compensar su discapacidad. Por otro lado, tenemos el artículo 15 de la Ley 15 que reforma el artículo 14 de la Ley 42 y lo cambia de la siguiente manera. El Estado está obligado a ofrecer los servicios de salud con espacios arquitectónicos accesibles que necesiten las personas con discapacidad que viven en zonas urbanas, rurales y remotas, incluyendo el proceso de habilitación y rehabilitación integral, con el fin de desarrollar sus destrezas y dotarlo de elementos alternativos para compensar su discapacidad y prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades a través de la pronta y oportuna detección e intervención. En el ámbito de acceso a la educación tenemos los siguientes artículos para resaltar. El artículo 18 de la Ley 42 dice así: las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en general, a la formación profesional y ocupacional y a los servicios rehabilitatorios y psicoeducativos eficaces para que posibiliten el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para tal fin, los centros educativos oficiales y particulares deberán contar con los recursos humanos especializados, tecnologías y métodos actualizados de enseñanza. Por otro lado, tenemos el artículo 21 de la Ley 15, que reforma el artículo 18 de la Ley 42 de la siguiente manera. Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en general, a la formación profesional, a la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, a través de un sistema de educación inclusivo con equidad y de calidad en todos los niveles y modalidades de educación. Para tal fin, las instituciones del sector educativo oficial y particular de enseñanza superior asignan en su presupuesto los recursos, las herramientas y los equipos tecnológicos especializados que requieran los estudiantes con discapacidad. El artículo 19 de la Ley 42 dice así: las personas con discapacidad se incluirán en el sistema educativo regular, el cual debe proveerle los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que le permiten el acceso al currículo regular y la equiparación de oportunidades. La educación especial será garantizada e impartida a aquellas personas que, en razón de su discapacidad, lo requieran dentro del sistema educativo regular. La educación especial será coordinada por el Ministerio de Educación en su calidad de ente rector del sector educativo, a través del Instituto Panameño de Habilidades Especiales y de otras entidades públicas dedicadas a la rehabilitación y educación especial para los discapacitados. El artículo 22 de la Ley 15 reforma el artículo 19 de la Ley 42 de la siguiente manera. El Ministerio de Educación coordinará con el Instituto Panameño de Habilitación Especial y otras instituciones especializadas del Estado y particulares lo relativo a los programas educativos que se desarrollan en centros educativos oficiales y particulares donde se imparte educación. El sistema educativo incluirá a las personas con discapacidad en el sistema educativo regular a través de los planteles oficiales particulares y centros de educación superior, los cuales deberán proveer los servicios de apoyo, adaptación curricular, acondicionamiento del espacio físico, las ayudas técnicas y tecnológicas que les permiten el acceso al currículum y al equipo de equiparación de oportunidades. La educación será garantizada e impartida a aquellas personas que, en razón de su discapacidad, lo requieran dentro del sistema educativo regular, con currículo adaptado y estrategias metodológicas activas significativas para minimizar las barreras y el logro de aprendizaje para todos los estudiantes. La Secretaría Nacional de Discapacidad, como instancia rectora de las políticas públicas de inclusión social, las personas con discapacidad, velará para que el sistema educativo cumpla con la norma en el párrafo anterior. El artículo 21 de la Ley 42 dice así: el Ministerio de Educación generará las condiciones que faciliten adecuaciones y o adaptaciones curriculares con la suficiente flexibilidad que permitan responder a las necesidades educativas en la diversidad. Por otro lado, tenemos el artículo 25 que reforma el artículo 21 de la Ley 42 de la siguiente manera: el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, las universidades y otros centros de formación profesional públicas y privadas generarán y garantizarán las condiciones de accesibilidad universal que faciliten los ajustes y las adaptaciones razonables al currículum y al entorno físico, arquitectónico y urbanístico. El artículo 23 de la Ley 42 dice así: para posibilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral, el Estado, junto con la empresa privada, las organizaciones civiles y no gubernamentales, proveerán en los centros de enseñanza programas de capacitación conforme con las necesidades del mercado laboral. Por otro lado, en el artículo 28 de la Ley 15 se adiciona un punto al artículo 23 de la Ley 42 y dice así: el Estado garantizará que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, a la formación profesional y al aprendizaje durante toda la vida, en igualdad de condiciones que las demás personas. En el ámbito de acceso a la cultura, al deporte, a la información y a la comunicación, tenemos los siguientes artículos para resaltar. El artículo 24 de la Ley 42 dice así: las personas con discapacidad tienen el derecho al acceso en igualdad de oportunidades a la cultura, al deporte, a la información y a la comunicación. Para ello deberán realizarse las adecuaciones de modo que estos servicios sean accesibles y utilizables para las personas con discapacidad. Por otro lado, tenemos el artículo 30 de la Ley 15, que reforma el artículo 24 de la Ley 42 de la siguiente manera: las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y a la participación en igualdad de oportunidades a la vida cultural, a las actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento, deportivas y turísticas, a la información y a la comunicación en general,
Para ello deben realizarse las adecuaciones pertinentes de conformidad al diseño universal de accesibilidad, de modo que estos servicios sean accesibles y utilizables para todas las personas con algún grado de discapacidad. El artículo 27 de la Ley 42 dice así: los establecimientos educativos, los organismos oficiales o particulares de capacitación, empleadores y en general toda persona o institución de cualquier naturaleza que ofrezcan cursos, empleos, servicios, posiciones por concurso y otros similares que exijan la presentación de exámenes u otros requisitos análogos, deberá adecuar los mecanismos de formación y selección en todo cuanto fuere necesario para permitir la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. El artículo 29 de la Ley 42 dice así: el Estado, mediante las instituciones públicas competentes en coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, creará políticas programadas y acciones encaminadas a lograr que estas personas ejerciten el derecho a desarrollar el arte, la cultura y el deporte en sus distintas manifestaciones. Por tanto, desarrollará políticas de promoción y fomento basadas en el principio de inclusión. Por otro lado, tenemos el artículo 32 de la Ley 15 que reforma el artículo 29 de la Ley 42 de la siguiente manera: el Estado desarrollará políticas de promoción y fomento a través de las instituciones públicas competentes en coordinación con las personas con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones para lograr que estas personas ejerciten el derecho a desarrollar el arte, la cultura y el deporte en las distintas manifestaciones. Y como último punto, en esta primera parte de la presentación del marco legal en Panamá acerca de la equiparación de oportunidades, tenemos un caso práctico para que puedas desarrollar. Marcos es un joven de 18 años y es una persona con discapacidad visual. Ha logrado culminar sus estudios escolares de manera exitosa y desea ingresar a una entidad de educación superior a estudiar música. Realiza los exámenes de admisión y tiene una entrevista con el decano. Cuando éste se da cuenta de la discapacidad de Marcos, le comunica que desafortunadamente no lo pueden aceptar en la facultad porque no poseen los medios necesarios para que él pueda recibir una educación de calidad y sus profesores no están preparados para enseñarle. Como pregunta tenemos: ¿esta entidad de educación superior está incurriendo en alguno de los artículos que hemos visto? ¿Por qué? Espero que hayan disfrutado esta presentación y sea de mucho provecho. Gracias.